Muy bien. Continuamos con la segunda parte del video sobre los falsos judíos házaros edomitas. Pues bien, nos quedamos en el tema de la arquitectura, comentando que Petra, que se encuentra en Jordania, pues pertenecía al reino de los edomitas, cuya arquitectura está dominada por el número 6. El número 6 en las Sagradas Escrituras, como muchos de ustedes saben, es esencialmente impía, o sea, el número 6 es el número de la imperfección. Sabemos que el número de la bestia es 666. El número 6 es el número de la imperfección en las Sagradas Escrituras. Ahora, recordemos también que la bandera de Israel tiene una cruz mal llamada, una estrella mal llamada estrella de David. Pues esta mal llamada estrella de David, que está en la bandera del Estado de Israel, o del mal llamado Estado de Israel, debía de llamarse Estado Házaro Edomita, pues tiene 6 puntas, queridos hermanos. 6 puntas, el número 6, el número de la imperfección. Así que ustedes chequen cualquier simbología que les presente el número 6 como elemento de composición, pues pertenece al espíritu de Edom, de los falsos judíos, al espíritu de Satanás, para acabar pronto, ¿sí? Así es. Ahora, los romanos, nos remontamos al tiempo posterior a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Antes. Los romanos pusieron en el poder a la casa de Herodes. Recordemos que Herodes Antípater era edomita o idumeo. Ahora, el término idumeo es un término grecorromano para referirse a los edomitas, que incluso es usada en las Sagradas Escrituras. Por eso en algunos pasajes del Antiguo Testamento se les llama idumeos. Pues bien, la casa de Herodes ordenó la matanza de los niños inocentes en su persecución del niño Jesús. Este es el espíritu de Edom. No solo son edomitas y falsos judíos por sangre, por linaje, por ADN, sino que tienen el espíritu de Edom, que es el espíritu del anticristo, que persigue encarnizadamente y a muerte, pues, no solo a Cristo, sino a los seguidores de nuestro Señor. Pues bien, Herodes, perteneciente a la casa de Herodes, edomita, falso judío, puesto ahí por los romanos como rey, organiza la persecución y la matanza de los niños inocentes en su infame intento por matar al niño Jesús, cosa que de ninguna manera podía lograr. Pues bien, en la biografía del rey Herodes consta que era edomita. Ahora, vamos a analizar a Judas, al traidor de los 12 apóstoles. Judas era el único de los 12 que no era Galileo. Él nació en Judea. Judea estaba en la frontera con Edom y es altamente probable, como señalan algunas tradiciones, que fuera igual que Herodes un edomita. Tanto a Herodes como a Judas se les identifica con el color rojo porque ambos eran pelirrojos. Ahora, el color rojo pues está presente en muchas simbologías. Ya vimos que forma parte del escudo de los Rothschild y del comunismo, ¿sí? De las banderas socialistas comunistas se han valido de este color, que es muy identificado con los edomitas. Ahora también el rojo tiene un doble significado, pero ya lo veremos en otro video. Ahora, Judas entregó a Cristo por 30 monedas, igual que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, ambos rojizos y de nariz aguileña, nada agraciados físicamente, como sí lo era nuestro Señor Jesucristo, como consta en la Sábana Santa. Vemos a un verdadero judío, sano, pleno, apuesto, con nariz grande, sí, pero con rasgos bastante nobles, sí, con rasgos muy hermosos. Nada que ver
con los jázaros edomitas, que son de una nariz extremadamente aguileña, con los ojos hundidos, con un rostro verdaderamente feo, ¿verdad? Pues los verdaderos judíos que se unieron a nuestro Señor Jesucristo, pues no tenían esta fisonomía. Bien, los edomitas son satánicos y cabalistas, infiltrados en Israel, son hijos de Esaú, fueron saduceos y fariseos, a quienes Jesús reprendió firmemente. Los edomitas, descendientes de Esaú, fueron pro-romanos, apoyaron a los dominadores romanos, dominadores del pueblo judío. Son la simiente de la serpiente, enfrentada a los verdaderos judíos que aceptaron a nuestro Señor como Mesías. ¿Sí? Los judíos edomitas han sido adoradores de Moloch, que es ni más ni menos que un demonio. ¿Sí? Ahora, en el año 70 después de Cristo, Dios nuestro Señor permite la destrucción del templo de Jerusalén, construido por Herodes el Grande. Como vimos hace un momento, era edomita y permitía en el templo el comercio en el lugar de adoración. Ahora, pues sabemos perfectamente en los evangelios que Cristo enfurece, nuestro Señor Jesucristo, tan amoroso, tan sereno, tan pacífico, tan dulce, enfurecía cuando profanaban el templo de Dios. ¿Sí? Esto nos lleva a una reflexión. ¿Sí? O sea, los católicos estamos llamados a amar, pero cuando se meten con nuestro Padre y nuestro Señor, con la Santísima Trinidad, pues estamos motivados por una santa ira, ¿sí? ¿Para qué? Pues para la defensa de la verdadera doctrina católica, dada por Dios nuestro Señor, nuestro Padre, por el Espíritu Santo y por Jesucristo. Entonces, Herodes, edomita, permite esta práctica que es característica y típica de los falsos judíos, los edomitas, descendientes de Esaú, también llamados jázaros, como analizaremos un poco más adelante. Pues esta práctica es típica y la han aplicado ya ahora en todas partes del mundo. Desde el siglo XVII, XVIII, que invadieron Europa, se regaron ahí como un cáncer, pues han practicado estas prácticas de la usura y del comercio aplicado y practicado de una manera infame. Pues bien, en el año 70, los romanos destruyen con gran furia el templo de Herodes, en venganza por la religión judía dirigida por Simón Bar Cobá. Posteriormente fueron expulsados de Judea. Ahora, después de esto llegaron al reino de Jasaria, o sea, los edomitas, judíos diabólicos, son expulsados por los romanos y llegan al reino de Jasaria, lo que hoy es Ucrania, y adoptan el nombre de jázaros, falsos judíos, jázaros, linaje de Esaú y sus mujeres adoradoras de demonios, el linaje de la serpiente, el linaje que está presente y al cual pertenecen Soros, Rothschild, Theodor Herzl, Karl Marx, Freud, Stalin y muchos otros jázaros que han destruido lo que era pues la Europa católica, ¿sí? y los reinos católicos, tanto en Europa como en América y en cualquier parte del mundo donde hubiera un rastro de Dios nuestro Señor. Entonces ellos han hecho una diabólica persecución, al igual que su antecesor Herodes, edomita, rey de Israel, que ordenó la matanza de los inocentes, y que Judas, endemoniado que traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, Bulán, rey de Jasaria, rechazó la propuesta de Constantino V de convertirse al cristianismo, porque sus costumbres incluían sacrificios paganos. Constantino V
conquista lo que era Hazaria y les trata de imponer el catolicismo, lo cual rechazan porque pues eran absolutamente satánicos, ¿verdad? Ellos argumentan, el argumento citado por los historiadores es que ellos dicen que sus rituales, ¿sí? No son compatibles con el catolicismo. Entonces prefieren mantener sus supuestas creencias judías, que en realidad pues ya vemos que no son judíos, y rechazan la conversión al catolicismo. Ahora, en los siglos posteriores, estos edomitas házaros, ahora llamados házaros, como Soros, que es un judío házaro, Rothschild, que son judíos házaros, disfrazados de judíos, emigran al resto de Europa, incluida Venecia, ¿sí? Donde se establecen como riquísimos mercaderes y banqueros, envenenando a los reinos católicos y a los estados pontificios que existieron desde el año 751 hasta 1870, ¿sí? El objetivo de estos hijos de Esaú, edomitas, idumeos, házaros, es la destrucción de todas las monarquías católicas, de los estados pontificios y de la Iglesia Católica, pues sabemos que son satanistas, son absolutamente adoradores de Satanás y manejados por él. Pues este es el plan de la serpiente que fueron ejecutando estos falsos judíos. Ahora, estos falsos judíos crean lo que se conoce como el nuevo judaísmo, llamado Askenazi, y escribieron un Talmud manipulado por ellos, muy a su antojo y conveniencia. Ahora, Bauer, un házaro edomita, se cambió el nombre y se pone el apellido Rothschild, pues este personaje Bauer es el antepasado de los Rothschild, de los famosísimos Rothschild, banqueros, dueños de los bancos centrales de Europa y de América, askenazíes. Bueno, pues estos edomitas házaros askenazíes crean la Reserva Federal de Estados Unidos, infiltran a Nueva Inglaterra, creando en ella una revolución masónica para crear los Estados Unidos de Norteamérica. Y también imponer el dólar como la moneda más poderosa del mundo. Pues bien, estos bancos, ellos son los dueños de estos bancos, no el gobierno de Estados Unidos. El dólar no pertenece a los Estados Unidos, pertenece a estos edomitas, házaros, falsos judíos, que conspiran contra nuestro Señor Jesucristo y contra la iglesia. Pues bien, por estos siglos, más o menos en el siglo XVIII, perdón, crean la masonería, infiltrándola en todos los ámbitos del poder de la sociedad, incluidos en ellos la Iglesia Católica, de manera también que no existía ninguna monarquía europea que no estuviera infiltrada por la masonería. Se apoderan casi por completo de la orden de los jesuitas, tan santa en un inicio como santo fue su fundador, San Ignacio de Loyola, convirtiéndola en uno de sus tentáculos de poder. Sí, cuidado con los jesuitas. Investiguen y vean todo lo que hacen y han hecho en los últimos 250 años para que se den cuenta quiénes son los jesuitas, quiénes han sido. Ahora, no todos los jesuitas están dominados por esta mafia, ¿verdad? Pero en su mayoría, y la élite de poder que domina los jesuitas es absolutamente masonería eclesiástica, al servicio de estos infames falsos judíos edomitas házaros. Ahora, desgraciadamente se infiltran en Rusia y crean el marxismo comunista a través del házaro edomita falso judío Carlos Marx, y derrotan a la dinastía de los zares, a los Romanov. Los asesinan, toman el poder y esparcen el cáncer del comunismo por toda Europa y por el mundo para combatir al catolicismo con una ferocidad y una crueldad increíble.
Bien, este sistema comunista, pues como todos sabemos, por las Sagradas Escrituras y también por libros como los Protocolos de los Sabios de Sion, es el régimen que se va a imponer mundialmente para establecer el nuevo orden mundial. Un régimen totalitario que controla absolutamente a las personas y pues este es el reino del anticristo, el reino que han trabajado estos descendientes de Esaú, falsos judíos, házaros. Ahora, ellos crean las filosofías liberales y modernistas que envenenan Europa y el mundo como consecuencia de la satánica Revolución Francesa. Primero, pues promueven a través de doctrinas liberales, crean el sistema de creencias filosófico, social y artístico llamado modernismo, que es un cáncer espantoso que combatieron los papas antes del Vaticano II, con todo. Pero pues ellos crean este sistema y este sistema modernista se impone la satánica Revolución Francesa, que luego se esparce sus ideas como un virus infernal por toda Europa, ¿sí? Y por el mundo entero, a través de las logias masónicas que están metidas en todos los ámbitos de poder, pero estaban ya desde el siglo XVIII, XIX y ahora, y luego el XX y ahora el XXI ni se diga. Ahora, recordemos que estos judíos házaros provocaron el divorcio de Enrique VIII, acercándole a Ana Bolena. Ahora, Enrique VIII, para poder casarse con Ana Bolena, se divorcia ni más ni menos que de Catalina de Aragón, que provenía de la Casa Real Española, ¿sí? Lo cual producía una alianza estratégica para defender el mundo católico del ataque de estos endemoniados, del ataque político, social e ideológico de estos endemoniados, ¿sí? Sabemos que militarmente no podían hacer nada. El combate fue desde dentro. Destruyeron todas las instituciones católicas gradualmente a través de la infiltración, ¿sí? Entonces, este desastre del divorcio de Enrique VIII de Catalina de Aragón, que provenía de la Casa Real Española, produjo el rompimiento de Enrique VIII, es decir, de Inglaterra, de lo que ahora es Inglaterra, con el rey de España, debilitando esta alianza estratégica, lo cual desembocó en la caída del Imperio Español. Sabemos que Estados Unidos, cuando fue creado, pues combatió lo que quedaba del Imperio Español, así como los franceses que invaden España. ¿Para qué? Pues para acabar ya con lo poco que quedaba de el glorioso Imperio Español, que ha sido el imperio más grande en la historia de la humanidad y que defendía la catolicidad de los estados pontificios y más que nada la santa doctrina tradicional de la Santa Iglesia Católica dada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto hacen estos infames, ¿verdad? Esto hacen, destruyen el Imperio Español. Ahora, organizan también la independencia de la Nueva España para debilitarla, para debilitar España más aún. Pues España pues, fue el máximo defensor político del catolicismo y crean el país de México, cuyo origen, desgraciadamente, pues es masónico, porque la mayoría de los personajes de la independencia de México, aunque no se ha comprobado plenamente la pertenencia a la masonería, pues sí abrigaban los ideales masónicos de libertad, igualdad y fraternidad, tan usados en la Revolución Francesa, y coincide históricamente con la Revolución Francesa. Se desataron todas estas movimientos independentistas en Europa y en América, pues casi al mismo tiempo, ¿no? Qué casualidad, pues creados por los mismos endemoniados, ¿sí? Servidores de Lucifer, para destrozar lo que era el Imperio Español y todos los reinos católicos y crean al país de México, ¿verdad? Al que amamos enormemente, pero que lamentablemente pues ha sido masónico, ¿no? Ahí están los presidentes que ha tenido. Bueno. Ahora, estos falsos judíos házaros edomitas, descendientes de Esaú y de sus mujeres adoradoras de demonios, son los creadores del sistema capitalista y del sistema comunista, ya como vimos. Ambos sistemas son parte de la misma serpiente, son la cabeza y la cola de la misma serpiente. Tal como lo denunció el gran historiador mexicano Salvador Borrego, un historiador
que desarrolló su máxima actividad durante la segunda mitad del siglo XX y que denunció todas estas conspiraciones en un libro excelente que se puede conseguir por ahí en internet o en alguna bibliotecario en alguna librería de libros antiguos, llamado América Peligra. Ahí denuncia toda la infiltración masónica dentro de la sociedad y de los ámbitos de poder de las sociedades americanas. Bueno, pero esta conspiración sabemos que se extendió al mundo entero. Pues bien, yo les recomiendo a este gran historiador mexicano, Salvador Borrego, que no sé si aún viva, pero bueno, hizo un gran trabajo denunciando estas barbaridades. Ahora, las familias Illuminatis, llamadas el Estado Profundo o Deep State, están a punto de imponer el nuevo orden mundial con su falso papa, este personaje abominable jesuita, ¿sí? Una serpiente de doble discurso, con una lengua bífida que engaña a los más ingenuos, ¿sí? Es increíble cómo les engaña. Pues bien, el nuevo orden mundial ya está siendo concretado por este personaje llamado Francisco, Jorge Mario Bergoglio Sibori, y va a ser ya coronado por el anticristo, el falso Mesías que está próximo a aparecer. Ahora, se ha dicho en algunos medios, de una manera bastante discreta, porque ha sido muy censurada esta información, pero yo se las voy a compartir. Surgió la denuncia el surgimiento de una posición dentro de los Estados Unidos de Norteamérica, de las familias más importantes de los Estados Unidos, que se oponían a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? Estas familias muy poderosas pues fueron invitadas ni más ni menos que al barco Titanic. Entonces, con una ingenuidad infantil, acuden a la invitación de la pues casi inauguración del famoso barco Titanic que hundieron junto con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está uno de del misterio del hundimiento del Titanic. No fue el iceberg, ¿verdad? Fue fue el nuevo orden mundial destruyendo la posición que tenían en los Estados Unidos, ¿sí? Para poder crear, como lo hicieron, la Reserva Federal de Estados Unidos, que no pertenece al gobierno, sino que pertenece a estas familias diabólicas de los Rothschild, a estos banqueros infames, y que a través de esta reserva pues controlan a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque el dólar es absolutamente masónico, diabólico, como consta en el billete de $1 que tiene la pirámide masónica con el ojo que todo lo ve. Es una pirámide que no es egipcia, sino que es más bien del reino de los faraones negros etíopes, una pirámide muy puntiaguda, pero bueno, viene siendo finalmente una pirámide con el ojo de los Illuminatis, el ojo que todo lo ve. Los Illuminatis pues, son estos descendientes de Esaú, falsos judíos, házaros, edomitas, ¿verdad? Que crearon la masonería y que controlan ya prácticamente casi todo el mundo, ¿verdad? Pues bueno, recordemos que los Vanderbilt, los Morgan, los Rockefeller crearon el Banco Central. El dinero debía ser respaldado por oro, pero ellos impusieron el papel moneda, introducido a Europa por Marco Polo, por este personaje que merece una investigación aparte porque es bastante misterioso e importante el papel que jugó este personaje. Marco Polo toma esta idea del papel moneda tomada de los chinos, para variar, ¿verdad? Los chinos, que sabemos que su símbolo es el dragón. El dragón es la serpiente antigua del Apocalipsis, del Génesis, que con el tiempo se transforma en el dragón chino y en el dragón del Apocalipsis, ¿verdad? Pues bien, crean el papel moneda y ahora han creado el dinero electrónico. ¿Para qué? Pues para controlar totalmente nuestras economías, para controlarte a ti, controlarme a mí, controlar a todos, para que nuestra economía dependa de unos numeritos electrónicos en una computadora y no sea un dinero real respaldado por el oro, ¿verdad? Por algún bien material sólido, tangible, real. Es el papel moneda.
y después, y ahora es el dinero electrónico, la tarjeta de crédito y todas estas cosas, pues que no hacen más que aventajar la implementación del nuevo orden mundial. Sí, pues bueno, esto es creación de estos personajes de los que estamos hablando. Bueno, pues bien, Cristo va a venir a destruir el nuevo orden mundial, ¿sí? Va a venir a destruir el reino del anticristo, del demonio. Sabemos perfectamente por las Sagradas Escrituras que Cristo va a triunfar y que nosotros, la Iglesia Católica, pues luchamos una guerra perdida porque vamos a ser derrotados, nosotros como hombres, ¿sí? O como mujeres, porque hay tantas mujeres soldados de Cristo impresionantes, pues vamos a ser derrotados, pero Cristo nos va a hacer triunfar. Si vivimos para ver el triunfo, pues alabado sea Dios, nuestro Señor, bendito seas. Si no, pues moriremos como soldados, como un verdadero soldado de Cristo, ¿sí? Como el amigo Antonio al que dedico este video, un auténtico cruzado del siglo XXI, un verdadero guerrero de Cristo que me dio gran parte de la información que les comparto y a quien dedico este video. Pues bien, hermanos y hermanas, verdadera Iglesia Católica, yo les digo que Jerusalén volverá, volverá a Dios. Y los verdaderos judíos, pues somos la Iglesia Católica, ¿sí? Los que están en Israel, lamentándose en el muro de las lamentaciones, no son judíos y no son del pueblo de Dios, a menos que sean salvados y reconozcan a nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Entonces, este video ha sido para denunciar quiénes son los edomitas, idumeos, házaros, falsos judíos, deep state, illuminatis, los endemoniados del nuevo orden mundial.